Que me voy, pero antes de irme, capítulo 3. Mejor, resumen capítulo 1. La intuición de que el camino de la meditación me conduciría al encuentro conmigo mismo. Resumen capítulo 2. La pura observación es transformadora. No hay arma más eficaz que la atención. Capítulo 3. Hasta que decidí practicar la meditación con todo el rigor del que fuera capaz, había tenido tantas experiencias a lo largo de mi vida que había llegado a un punto en que, sin temor a exagerar, puedo decir que no sabía bien ni quién era. Había viajado a muchos países, leído miles de libros, tenía una agenda con muchísimos contactos y me había enamorado de más mujeres de las que podía recordar. Como muchos de mis contemporáneos, estaba convencido de que cuantas más experiencias tuviera y cuantas más intensas y fulgurantes fueran, más pronto y mejor llegaría a ser una persona en plenitud. Hoy sé que no es así. La cantidad de experiencias y su intensidad solo sirve para aturdirnos. Vivir demasiadas experiencias suele ser perjudicial. No creo que el hombre esté hecho para la cantidad, sino para la calidad. Las experiencias, si vive uno para coleccionarlas, nos zarandean, nos ofrecen horizontes utópicos, nos emborrachan y confunden. Ahora diría incluso que cualquier experiencia, aun la de apariencia más inocente, suele ser demasiado vertiginosa para el alma humana, que solo se alimenta si el ritmo de lo que se le brinda es pausado. Gracias a esa iniciación a la realidad que he descubierto con la meditación, supe que los peces de colores que hay en el fondo de ese océano que es la conciencia, esa flora y fauna interiores a las que me he referido un poco antes, solo pueden distinguirse cuando el mar está en calma, y no durante el oleaje y la tempestad de las experiencias. Supe también que cuando ese mar está en una calma aún mayor, ya no se distinguen ni los peces, sino solo el agua sin más. Pero a los seres humanos no suele bastarnos con los peces, y mucho menos simplemente con el agua. Preferimos las olas, nos dan impresión de vida, cuando lo cierto es que no son vida, sino solo vivacidad. Hoy sé que conviene dejar de tener experiencias, sean del género que sean, y limitarse a vivir, dejar que la vida se exprese tal cual es, y no llenarla con artificios de nuestros viajes o lecturas, relaciones o pasiones, espectáculos, entretenimientos, búsquedas. Todas nuestras experiencias suelen competir con la vida y logran casi siempre desplazarla e incluso anularla. La vida verdadera está detrás de lo que nosotros llamamos vida. No viajar, no leer, no hablar, todo eso es casi siempre mejor que su contrario para el descubrimiento de la luz y de la paz. Claro que para vislumbrar algo de todo esto que tan rápidamente se escribe y tan lentamente se llega a aprender, tuve que familiarizarme con mis sensaciones corporales y lo que aún es todavía más arduo, clasificar mis pensamientos y sentimientos, mis emociones, porque es fácil decir que uno tiene distracciones, pero muy difícil, en cambio, saber qué clase de distracciones son las que padece. Tardé más de un año en empezar a poner nombre a lo que aparecía y desaparecía de mi mente cuando me sentaba a meditar. Hasta ese momento había sido un espectador, sí, pero poco atento. Al término de una sentada, poco podía decir de lo que realmente me había sucedido en ella. Estar atento a las propias distracciones es mucho más complicado de lo que uno se imagina. En primer lugar, porque las distracciones, por su propia naturaleza, esquiva y nebulosa, no son fácilmente aprehensibles. Pero también porque al intentar retenerlas para memorizarlas y poder dar luego cuenta de ellas, acaba uno distrayéndose con esa nueva ocupación. Pese a todo, pude reconocer y nombrar buena parte de mis distracciones, y gracias a esta tipología necesariamente aproximativa, pude saber con bastante precisión a qué nivel había llegado en mi práctica de meditación después de un año y medio de asidua perseverancia.
Buen fin de semana y nos vemos.